En esta noche pues quería hablarles acerca de el segundo templo de Jerusalén y del primer templo de Jerusalén. O sea, por qué es importante en, en la historia estos dos acontecimientos. Y quisiera, antes de todo, darle las gracias a ustedes por la sintonía y gracias por apoyarnos, siempre dándonos sus comentarios y dándonos sus likes. Agradecemos eso y pues primeramente empezaremos hablando de el primer templo. Una pregunta, ¿qué entienden ustedes como primer templo? Pues en este caso déjenme decirles que el primer templo fue el que construyó Salomón. A ese templo se le llama el primer templo. Y este templo de Jerusalén, conocido también como el templo de Salomón, fue destruido en el año 586 antes de Cristo. Este templo de Salomón, al que nosotros llamamos el primer templo, fue destruido en ese año, en el 586 después de Cristo, por el rey de Babilonia. Ustedes recuerdan a Nabucodonosor segundo. Este fue el que destruyó este templo, Nabucodonosor II. Después de un largo sitio a la ciudad de Jerusalén, los babilonios lograron penetrar las murallas y destruir el templo, llevando a gran parte del pueblo judío al exilio en Babilonia. Y este evento es conocido como la toma de Jerusalén. Y este evento marcó el fin del reino de Judea y el comienzo del exilio babilónico. Miren, para que ustedes puedan ahondar en esto, pueden ir a dos fuentes. Una que se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay ciertas escrituras que hablan de eso. Pueden buscar Segunda Reyes 24, del 10 al 16. Pueden buscar Segunda Reyes 25, 1, 21. Pueden buscar Jeremías 52, del 1 al 30. Y también pueden buscar Segunda Crónicas 36, 15, 21. Recordando a esto, quisiera decirles de que si ustedes saben, lo que Nabucodonosor hizo ahí fue un saqueo. Ustedes saben lo que significa un saqueo. O sea, llevarse todos los utensilios del templo, lo que eran utensilios, enchapes, el oro, lo que se pudo llevar se lo llevó. Y después de esto que se lo llevó, pues lo que hizo él fue que a lo que quedaba en pie del templo él le puso fuego. Y así fue como destruyó el templo. Pero hay un acontecimiento muy, muy importante después de que Nabucodonosor llevó a estos exiliados a Babilonia. Algo que hay que recalcar en este acontecimiento es de que este Nabucodonosor, cuando este exilio sucedió, él se llevó gente bastante respetable de Jerusalén, o sea, se llevó a aquellas personas que trabajaban en el templo y se llevó también a los que eran llamados profetas en ese tiempo, a los que eran llamados sacerdotes en ese tiempo, o sea, gran parte de los levitas fueron llevados a ese cautiverio de Babilonia. Y imagínense ustedes la ciudad, o sea, toda la aristocracia
de lo que era Jerusalén fue llevada cautiva hacia Babilonia. Y sí quedaron ciertas personas en Jerusalén, pero eran personas que las personas más pobres, las que se pudieron esconder, las personas que vivían fuera de Jerusalén, ahí como por las murallas, fuera de las murallas, toda esa gente que era pobre, mayormente pobre en esos tiempos, esa gente se quedó ahí. Pero la aristocracia, como les digo, de lo que era Jerusalén, fue llevada cautiva a Babilonia. Entonces, creo que algunos de los acontecimientos que sucedieron también después del exilio, de ese exilio de Babilonia, lo cuenta Daniel. Si ustedes pueden ir al libro de Daniel y leer qué fue lo que pasó después de la podríamos llamarlo la deportación de Babilonia hacia Jerusalén. Entonces, después de esto, va a suceder algo muy importante, que también hay otra fuente a la que yo he citado en este caso. No crean que es por hacerle un poco de comercial al libro, pero no, miren, está este libro que es muy importante en esa historia. Pueden ir a esta fuente y pueden ir a la Biblia también. Este es Antigüedades de los Judíos, del historiador Flavio Josefo, que nos cuenta lo que es la historia en ese tiempo de la destrucción de este templo y del segundo templo también. Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a haber alguien que también se va a sumar a esta ayuda para que los israelitas puedan regresar de ese exilio hacia Jerusalén nuevamente. Como les decía, aquí sucede algo muy importante que también se cita en este libro de Antigüedades de los Judíos. En la página 383, para ser más exactos, a la 395, habla acerca de este acontecimiento de la destrucción de este primer templo, o sea, el llamado templo de Salomón. Entonces, lo importante que sucede en este periodo es de que Ciro el Grande, tal vez ustedes lo hayan escuchado, podemos encontrar también relación con esto que les estoy diciendo yo de Ciro el Grande, cuando él entra y permite a los judíos regresar a Jerusalén, y él ayuda en la reconstrucción del templo y le ayuda también económicamente a los judíos para que puedan reconstruir este templo, y también todos los utensilios que Nabucodonosor había saqueado. Todos esos utensilios fueron devueltos a Jerusalén para poder reconstruir este primer templo que había sido destruido. Entonces, como les dije yo a ustedes, pueden ir a las fuentes que les dije anteriormente, Antigüedades de los Judíos, en la página 383 a la 395, o pueden ir también a las citas que les voy a dejar aquí en el Antiguo Testamento, en Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4, pueden encontrar relación a esto. Pueden ir también a Esdras 6, 3 al 5, y tengo una escritura que quisiera compartirla con ustedes, que se encuentra en Isaías 45, para que ustedes se den cuenta de la magnitud que tuvo Ciro el Grande en este tipo de conflicto. ¿Qué fue lo que sucedió con él? En el capítulo 45 de Isaías. Ustedes escuchen bien los términos que se usan aquí en estos versículos. Dicen, miren, en el capítulo 45 de Isaías dice: esto dice Yahvé a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y desceñir la cintura de los reyes, para abrir ante él los batientes y que no se le resistan los portones. Yo marcharé delante de ti e iré allanando las pendientes, quebraré los
batientes de bronce y romperé los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel. Entonces, me llamó mucho la atención porque aquí la palabra dice en el versículo 1 del capítulo 45, dice, esto dice Jehová a su ungido, Ciro. Entonces, ¿qué significa la palabra ungido? Significa rey o Mesías, ¿verdad? Entonces, para Yahvé, ¿quién era Ciro? Para los israelitas de ese tiempo, ¿quién era Ciro? Entonces se lo dejo como tarea para que ustedes averigüen esto ahí en, en las escrituras. Y bueno, y ahora pues llegamos a la parte dejamos como terminado esto del primer templo, porque ya nos dimos cuenta de que existió una reconstrucción que la llevó a cabo Ciro, ¿verdad? El rey de Persia, y nos vamos a dar cuenta también qué pasó en este otro tiempo del primer templo. Así que nos vamos a dar cuenta ahora qué es lo que pasa en ese vuelco que hay del primer templo al segundo templo. Empezaremos ahora a hablar acerca del segundo templo. Como les iba diciendo, ahora vamos a hablar acerca del segundo templo. Recuerden que el primer templo fue el que construyó Salomón y que lo reconstruyó Ciro. Después de que estos de Nabucodonosor llevara cautivos a estos israelitas a Babilonia, y después Ciro pues los trajo de regreso a Jerusalén y empezaron a reconstruir el templo. Pues ahora hablaremos acerca del segundo templo. En este segundo templo, la destrucción del segundo templo se produjo en el año 70 después de Cristo. Durante la guerra judeo-romana, ya no es Babilonia, ya es Roma. En esta guerra judeo-romana, el templo era el centro religioso y cultural del pueblo judío. Yo quiero que la gente entienda esto. Cuando empezamos a hablar de Jesús y empezamos a hablar de muchas cosas que no entendemos, necesitamos entender esto. Esto es algo indispensable para que usted pueda entender la vida de Jesús y qué sucede después en el Nuevo Testamento. Entonces, a lo que yo quiero llegar, que este sí es una cultura, el judaísmo es una cultura, ¿verdad? Y después que los romanos conquistaron Jerusalén en el año 63, las tensiones entre judíos y romanos empezaron a aumentar. Esto fue en el año 63, empezaron a aumentar de una manera, pero muy, muy, muy mala. Entonces, en el año 66, los judíos se rebelan contra Roma, contra el dominio romano, lo que llevó a esta primera guerra judeo-romana, liderada por Tito. Este Tito era un general, y este general sitió Jerusalén y finalmente conquistó la ciudad en el año 70. Pero este Tito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en sí con este Tito? También pasó lo mismo. Saquearon Jerusalén, se llevaron todas las pertenencias que habían en el templo, las llevaron hacia Roma. También incendiaron el templo, lo destruyeron totalmente, lo destruyeron de una manera que solamente lo que nosotros vemos hoy en día en las fotos es lo que se puede, lo que se recuperó prácticamente, pero lo que fueron los utensilios, las vasijas, todo fue saqueado y fue llevado a Roma. En este saqueo a este templo, en esta guerra, los judíos duraron bastante tiempo para que los romanos pudieran conquistar Jerusalén. Pero lo más importante aquí de los acontecimientos históricos que pasaron es de que estos
romanos fortificaron e hicieron una muralla alrededor de Jerusalén, con todos ellos ahí, con todos los judíos ahí dentro de Jerusalén. Pero en unas guerras esporádicas que se habían dado, en ciertas rebeliones que se habían dado, ellos, los judíos, salieron a defenderse, y cada que salían a defenderse siempre eran aniquilados. Pero ellos mismos habían incendiado las bodegas de los víveres. Y recuerden ustedes, en esos tiempos había una fortaleza dentro del templo. Dentro del templo había una fortaleza que se llamaba la Fortaleza Antonia. Esta fortaleza, en esos tiempos habían soldados ahí. Habían soldados romanos ahí que ya no estaban, porque los habían sacado los israelitas, los judíos habían sacado a esta gente de ahí. A estos soldados los habían matado, había pasado cualquier cosa ahí. Entonces, después de que pasaron cierto tiempo encerrados ahí, después de que hicieron la muralla, muchos estaban empezando a morir de hambre. Y lo que sucedió es de que algunos de estos pobladores, judíos, salieron afuera de las murallas y toditos fueron asesinados por Roma. Fueron asesinados y fueron crucificados, todos. Fueron crucificados ahí a las orillas de la muralla, crucificados todos ellos. Entonces, después pasó de que subterráneos, entonces algunos se metieron ahí, algunos de los pobladores se metieron ahí para mientras duraba el asedio. Y resulta que dentro de poco tiempo, cuando empezaron a sentir hambre y me imagino sed, vino el Tito y empezó a derribar las murallas de Jerusalén. Cuando ya estaban cerca de llegar a la parte principal del templo, donde se encontraban todos los utensilios, la mayoría de la población judía fue, y así, hambrientos, con sed, fueron y se pusieron frente al templo, y toditos fueron aniquilados también. Entonces aquí es donde se empieza a dar también otro movimiento, que es donde se empiezan a expandir toditos los judíos fuera de lo que en este tiempo podía ser Jerusalén, ¿verdad? Hasta hoy en día. Resta decirles que este Tito Flavio Vespasiano era hijo del emperador César Vespasiano Augusto. Este Tito era hijo del emperador, el general que invade Roma. Entonces este César Vespasiano Augusto gobernó desde el 69 hasta el 79 y murió. Y tras su muerte, Tito lo sucedió como emperador romano desde los 2 años más, que desde el 79, 80 y 81 fue este Tito el emperador romano. Y para poner un poquito más de historia en esto, pues, este Tito, ya cuando él fue emperador, fue el que construyó el Coliseo romano. Así que esta ha sido esta historia, pues, y espero que les haya gustado, como siempre invitándolos a que se suscriban, a que den like, a que compartan estos videos. Son de mucha ayuda para mí porque hacen crecer el canal. Y pues que tengan buenas noches.